Le saluda Cristian Delgado Suárez, abogado y profesor universitario, y en esta oportunidad voy a ser profesor de la materia Litigación Oral y Nuevas Tecnologías en el marco del curso virtual Proceso Oral en Materia Civil, organizado por el equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil, presidido por el juez supremo Héctor Lamamor. En primer lugar, quisiera darles la bienvenida a todos y todas los colegas, las colegas que se conectan para este evento. Pues bien, en esta oportunidad yo voy a tratar con ustedes un tema relacionado también a la oralidad, pero que trae evidentemente una materia muy actual, que es el tema de la tecnología. Básicamente, mi temática, mi materia va a ser nuevas tecnologías y oralidad en el proceso civil, en el modelo de oralidad. Pues bien, antes siquiera de iniciar algún tipo de discurso respecto de pues, el avance tecnológico o de repente de tal vez el desarrollo de nuevas tecnologías, es importante tener como un contexto de que actualmente nos encontramos en pleno desarrollo e implementación continua y paulatina del modelo de procedimiento oral a nivel nacional. Es más que evidente y seguramente ya bastante notorio de que ustedes han podido ver desde, inclusive antes del año pasado, hablamos desde el 2019 aproximadamente, un intento de muy largo aliento, una iniciativa muy importante, pues proveniente de nuestra Corte Suprema, relativa a la implementación de la oralidad, ¿no? En el proceso civil. Hay que mencionarlo. Hacía ya falta de que pudiésemos dinamizar este procedimiento civil, pues nuestros colegas, por ejemplo, del ámbito penal, del ámbito laboral, ya estaban, vamos a decirlo así, acostumbrados o ya en este camino de la oralidad. No es que quiera decir de que en el proceso civil no existe oralidad, por supuesto que la hay. Nuestro Código Procesal Civil del 93, el vigente hasta la fecha, tiene una estructura netamente oral, porque se incluyen pues audiencias, se incluye la posibilidad del juez de que pueda convocar a las partes para poder esclarecer ciertos puntos en los determinados momentos llamados audiencias, ¿no? Pero eso como un antecedente, o sea, siempre hemos tenido normativamente y a nivel de principios de la oralidad. Muy bien, y yo no voy a relatar en este momento pues cuál ha sido el antecedente o el motivo para nuestro código procesal tener esta oralidad, este modelo, ¿no? Lo que yo voy a incidir un poco es en el modelo de oralidad, qué es, a qué se refiere cuando estamos hablando de oralidad, para pasar también inmediatamente a lo que creo que como especialistas, como colegas, como abogados, abogadas, nos preocupa, que es la litigación oral en términos o en materia del procedimiento oral, ¿no? Voy a dividir esta charla, esta intervención que tengo con ustedes, entonces en tres partes. Una inicial hablando, consolidando las ideas respecto del modelo de oralidad. Una segunda parte hablando también o dedicándome a las técnicas de litigación oral. ¿Qué es esto de litigación oral? Y finalmente, cómo todo este modelo, tanto de oralidad como de litigación civil oral, enfrenta el tema de las nuevas tecnologías en el Poder Judicial, en el sistema judicial. Evidentemente que esta última parte tal vez puede que sea la más esperada o la más comentada, porque hemos visto desde el año pasado con una mayor preocupación cómo nuestro Poder Judicial, correcto, ha venido implementando una serie de usos de tecnología, así como técnicas de la información y comunicación, aplicativos de toda índole a efectos de mantener la continuidad del servicio. Entonces, qué duda cabe de que nos quedaríamos en la mitad del camino si solo decimos tenemos oralidad y hay técnicas de litigación. Yo creo que para completar, para consolidar más el contexto actual en el que estamos, de virtualidad y tecnología, es menester, es imperativo también hablar cómo ha llegado la tecnología, las nuevas tecnologías en nuestro proceso judicial, a nuestro proceso civil, básicamente, y pues cómo es que los operadores jurídicos, abogados y abogadas, tienen que desarrollarse o tienen que
reinventarse en este nuevo contexto de oralidad y de tecnología. Entonces, habiendo planteado así el método de esta pequeña clase, de esta pequeña aula, entonces vamos a comenzar. Miren ustedes, en primer lugar, voy a narrar todo absolutamente en premisas, por el tiempo y por y lo puntual que es este tema, no voy a hacer mayores disquisiciones teóricas, correcto, porque es un curso también con algún carácter práctico. Hay que tener en cuenta de que la oralidad, entendida como una regla, hay profesores y profesoras que la entienden como un principio, pero la oralidad entendida como una regla es justamente una técnica que va a permitir desarrollar el proceso de una forma completamente diferente a la escrita. Claro, la oralidad se contrapone a la escrituralidad. ¿Y por qué es necesario decir esto? Porque nosotros siempre en el Perú, a nivel judicial, hemos tenido una costumbre de apoyarnos más en el desarrollo escrito del proceso, en la famosa escrituralidad. Ya cuando llegamos a 1993, pues los inspiradores, los redactores del código, trajeron una serie de postulados, de principios, como el de economía, celeridad, inmediación, concentración, que de alguna manera marcaban una pauta. Hagamos del proceso civil un instrumento más flexible, más rápido, más eficiente y más económico. Y esto es básicamente aplicar economía, pues, a los recursos propios del Estado. Un proceso cuesta esfuerzo, tiempo y dinero, no solo al litigante, sino también al Estado. Entonces, había que buscar la forma de dinamizar mucho más este instrumento llamado proceso. Es por eso, pues, de que cuando uno revisa, esto es una introducción al modelo de oralidad, cuando uno revisa nuestro título preliminar del Código Procesal Civil, se va a encontrar en el artículo sexto, por ejemplo, de que pues hay principios de eficiencia procesal. O sea, para la mejor utilización del recurso llamado proceso. Economía, celeridad, concentración e inmediación. Muy bien, me quiero detener en el de inmediación, considerando el principio de inmediación como aquel principio por el cual el juez, como director del proceso que es, porque se le reconoce como director del proceso, entonces tendrá contacto, interacción, tendrá una dinámica con las partes para que mejor pueda conocer el caso controvertido y para que después pueda dar una tutela más adecuada, más próxima a la que las partes esperan. Esta inmediación significa, estimados y estimadas, esta inmediación significa de que el juez entonces va a pasar a dejar o va a dejar de ser simplemente un lector de piezas procesales para poder convocar audiencias a los sujetos procesales. Partes, de repente habrán terceros, de repente habrán testigos, habrán peritos, una serie de sujetos procesales que puedan dar continuidad y marcha al proceso. Entonces, con la inmediación se llega al punto de que si tenemos este norte, este ideal, de que debe existir una interacción permanente, cercana del juez y las partes, ¿qué duda cabe? Ahí sí, presten atención, ¿qué duda cabe? De que la técnica de las audiencias, la oralidad como forma de desarrollo del proceso, calza de una manera muy buena, muy adecuada, para poder, pues, tornar más dinámico, más interactivo el proceso. Más adelante vamos a ver de que la inmediación no necesariamente significa un contacto físico del juez y las partes. No necesariamente significa de que deban estar en un mismo lugar. Pero eso lo dejamos para después. Siguiendo con analizando un siguiente punto, una segunda premisa, ya que estamos en oralidad, entonces hay que definirla, hay que comenzar a definir la oralidad, ¿no? ¿Qué duda cabe? Es un modelo procedimental, es una forma de, ¿por qué se dice modelo procedimental? Porque es una forma de iniciar, desarrollar y finalizar un procedimiento civil. Pero claro, no se me malinterprete porque así como existe oralidad, también tenemos la escrituralidad. Pero como les digo, nuestro código apuesta más por un procedimiento oral. Es por eso que se implementan audiencias, es por eso que se le da al juez la facultad de poder convocar a las partes. Entonces, acá hago un quiebre, acá hago un punto de quiebre y seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿por qué se hizo tan difícil de alguna manera llevar adelante la oralidad? ¿Por qué en un punto comenzamos el 93 con este nuevo modelo
duró en su novedad lo que tenía que durar, y llegamos después casi al 2017-2018 necesitando reimplementar, necesitando inaugurar nuevamente la oralidad. ¿Por qué? Y esto por una sencilla razón, porque nuestra tradición jurídica siempre nos ha hecho presos ¿de qué? Del desarrollo escrito del proceso, burocrático, de repente jerárquico. Entonces eso ha ralentizado, por así decirlo, el intento de poder hacer un procedimiento oral. Muy bien, llegamos entonces al 2018, llegamos entonces más o menos por estos años en los cuales ya se implementa un plan piloto y pues se comienza ya con los intentos de ver cómo se puede oralizar más el procedimiento. Estos intentos comenzaron en la Corte Superior de Arequipa, correcto, y pues a partir de eso entonces el auge, el desarrollo, vamos a decirlo así, la explosión de este modelo de oralidad ha hecho que ya más de la mitad de las cortes superiores en los distritos judiciales de nuestro país, pues hayan implementado este modelo, bien sea porque tienen módulos o bien sea porque ya se han adscrito a este modelo de oralidad. Más allá de que exista esto y de que ya sea un dato real, es importante mencionar también, avanzando con la oralidad, de que pues hay que definirla como un modelo de desarrollo procesal. Otros profesores, otros teóricos, porque esto se ha desarrollado mucho, también lo definen como simplemente una mera forma de comunicación en el proceso. Yo creo que no es tan solo una forma de comunicación en el proceso. De acá ya una apreciación particular. No puede ser que la oralidad tan solo sea una forma más de comunicación en el proceso. No. Porque pues tenemos formas más expeditivas para comunicar cosas en el proceso. Notificaciones electrónicas. Y no son, por ejemplo, orales, ¿no? Por eso, pues, lo más importante es tomar a la oralidad como un modelo de qué, doctores y doctoras. Inicio, desarrollo y finalización incluso del proceso. Debe tener una columna vertebral que se base en oralidad, pero ¿para qué? Para concentrar actos procesales y fases procesales. Aquí está el punto de inflexión. Y allí llamo vuestra atención. De nada serviría hablar de oralidad y simplemente decir, bueno, sí, profesor, hay audiencias. Hay una audiencia en tal fase procesal, hay otra audiencia en otro momento procesal y finalmente hay una tercera o cuarta más. De nada me serviría yo saturar un procedimiento civil con todas las fases preclusivas que tiene. De nada me serviría en tónica de oralidad si es que únicamente voy a agregar una audiencia por aquí, otra audiencia por allá, y antes de finalizar el proceso, ¿no? Su famosa vista de la causa y listo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Citando al profesor Giovanni Priori, citando también al profesor Omar Sumaría y también a la profesora Eugenia Ariano, que tienen un artículo, una mesa redonda sobre oralidad en el sistema procesal civil peruano. ¿Cuál es el punto diferenciador? Un proceso oral no necesariamente es un procedimiento por audiencias. Una cosa es tener audiencias en el proceso, en este proceso extenso, de repente pues no tan flexible, y otra cosa muy diferente es de que el procedimiento entonces esté oralizado. Y esta oralización significa de que tengamos pocas audiencias, pero con el máximo número de fases y etapas procesales. Ahí y solo ahí vamos a obtener entonces el ideal de concentración. Eso es lo que busca la oralidad. Concentrar, reducir y poder economizar en tiempo, esfuerzo y recursos. Es que esto cae de maduro. Esto tiene mucho sentido. Porque si simplemente yo, como legislador o como un arquitecto de un modelo procesal que lo voy a legislar, me preocupo por tener en un proceso extenso, de manera aislada, audiencias, este proceso va a demorar exactamente lo que demora ahora un proceso de conocimiento pleno. Y uno podrá decir, pero ha incorporado audiencias, pero no están realizando la función y labor que deben, que es economizar. Y para esto quiero remitirlos, por favor, al reglamento de actuación de los módulos corporativos civiles de litigación oral. Este documento, este reglamento que es el que está sirviendo para justamente la disciplina reglamentaria y normativa de los módulos en los cuales ya se aplica oralidad.
¿correcto? Entonces hay que ver qué cosa es lo que dice este reglamento. Y como seguramente ya lo conocen, la gran mayoría de ustedes y los que no, pues vamos por ello, este gran reglamento tiene por finalidad no solo estructurar un modelo de procedimiento oral para el funcionamiento de estos módulos, sino que también tiene la gran ventaja de poner en práctica el famoso case management o gestión del caso, en el cual en este nuevo módulo corporativo de litigación oral civil va a haber una diferenciación de funciones. Un equipo de secretarios y asistentes, estará el administrador del módulo, que va también a centralizar ciertos actos administrativos propios de un despacho, y estará entonces el juez. El juez, la jueza con su gabinete de funcionarios en el cual pues realizará netamente labor jurisdiccional. Muy bien, eso uno puede encontrar en el reglamento, pero ya estamos ante una herramienta de gestión. Estimados, estimadas, una importante también herramienta de gestión o de organización del proceso lo es la oralidad, lo es un procedimiento oral, lo son audiencias. En el reglamento que he hecho alusión, tenemos finalmente pues la implementación de 2 audiencias. Acá nos olvidamos, tenemos que olvidarnos de estas fases procesales, ¿no? Separadas preclusivamente. Ah, sí, profesor, porque yo entendí de que hay una postulatoria primero y demora lo que tenga que demorar. Hay un saneamiento probatorio. Y si es que se pasa a actuar pruebas, hay una fase probatoria muy extensa. Y finalmente, pues, hay la etapa de decisión. ¿Sí? Está bien, eso a nivel teórico para este procedimiento extenso sirve. El modelo de oralidad impone lo siguiente. Estas fases, con estos actos, reduzcámoslos, sinteticémoslo en momentos estelares en donde se pueda ver todos estos actos y fases. Es por eso que el reglamento, les invito a revisarlo a partir del artículo 37 en adelante, pues tiene la audiencia preliminar y tiene una audiencia de medios probatorios que será complementaria si es que se necesita actuar medios de prueba. Pero, ¿cuál es el principal elemento acá? Vamos a decirlo así, la novedad. De que en esta audiencia preliminar, estimados doctores y doctoras, vamos a tener la concentración de varias fases. Y permítanme, por favor, decirles lo que está incluido en la audiencia preliminar. Punto número 3 de esta primera parte. En la audiencia preliminar, abogados, abogadas, letrados, tendrán las siguientes fases. Apertura o alegatos de apertura, ¿correcto? La posibilidad, pues, entonces de tener, en este caso, el saneamiento del proceso, la resolución de excepciones, en fin, ¿correcto? La posibilidad de conciliar. Si no se puede conciliar, entonces se proponen puntos controvertidos. El juez finalmente fija los puntos controvertidos y se hace el saneamiento probatorio. ¿Qué medios probatorios se van a admitir y cuáles no? Y si es que hay que actuar medios probatorios, pues entonces ya se fija fecha para la próxima audiencia que será la de medios probatorios. Profesor, ¿qué pasa si en esta audiencia preliminar a la cual usted está aludiendo hay meros documentos? Hay medios probatorios documentales. No hay que actuar nada. Entonces, como es una cuestión de puro derecho, no hay que actuar nada de repente o no requiere actuación de medios probatorios, el juez declarará el juzgamiento anticipado del proceso y la materia quedará expedita para sentenciarse. Quiero que por favor me acompañen a reflexionar en lo siguiente. En esta audiencia preliminar, ¿qué ha ocurrido? Postulación, saneamiento, etapa probatoria, y si es que no hay actuación de medios probatorios, se abrió las puertas para la etapa decisoria, porque se declaró el juzgamiento anticipado del proceso. 4 fases con sus actos correspondientes en una audiencia. Esa es la gran ventaja y finalidad, por favor, de la oralidad. La oralidad no es una moda, doctores y doctoras. No hay que tomarlo así. Y hay que combatir, hay que contradecir teóricamente, argumentativamente, los intentos, pues, de desmerecer a la realidad, de decir de que no estamos listos, sino
Estamos en oralidad desde antes de la pandemia, desde antes de la pandemia. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿qué cosa? Esta oralidad es un sistema que va a permitir la mejor y más fácil inicio, desarrollo y conclusión de un proceso, haciendo ahora sí real pues el objetivo de la economía, celeridad y concentración, ¿no? En este reglamento, para acabar con esta primera parte y pasar inmediatamente a la segunda, en este reglamento ustedes van a poder encontrar ya la puesta en práctica de la oralidad, lo que hay que hacer en la fase de la audiencia preliminar y cómo se realiza la audiencia pues de actuación de medios probatorios. Eso como el primer capítulo o momento o parte. Profesor, pero también pues hay que hablar de litigación oral, por supuesto. Y es justamente por eso que terminé de hablar de las fases de la audiencia preliminar, porque en la audiencia preliminar, estimados doctores y doctoras, es en donde el abogado, la abogada, ustedes van a tener que hacer uso de ¿qué? De las técnicas de litigación oral. ¿Y qué es esto? Llama la atención un poco. Sí, porque pues los civilistas, las civilistas, los procesalistas, las procesalistas civiles han estado bajo la costumbre de la escrituralidad. Y el litigio que hacíamos era únicamente de intercambio de documentos. ¿Cuándo teníamos oralidad o audiencias en un proceso que no está en el modelo de oralidad? ¿Cuándo? Audiencia de pruebas y vista de la causa. Porque antes había una audiencia de saneamiento y conciliación, ¿se acuerdan? Ya, pues desde el 2009 no existe más eso. Entonces, realmente, si no fuera por el modelo de oralidad, nosotros tendríamos tan solo en un proceso de conocimiento pleno, estoy tomando como el marco, tendríamos tan solo dos audiencias. Medios probatorios, si es que hay que actuar, sí y solo sí, y vista de la causa, informe oral. ¿Ven el peso de lo escrito? Pues ahora con este modelo, en el que se impone la litigación oral, como estamos oralizando en pequeñas audiencias, en mejor dicho, pocas, pero importantes audiencias, hay que tener un lenguaje, una aproximación, un abordaje completamente distinto del litigio. La primera fase de la audiencia preliminar es alegatos de apertura. Y en alegatos de apertura, estimadas colegas, está la propuesta de la teoría del caso. Ahora bien, cuando estamos hablando de alegatos de apertura, cuando estamos hablando de técnicas de litigación oral, lo que estamos acá queriendo decir es de que tenemos que sustanciar oralmente todo lo que ha venido previamente en un escrito. Claro, las demandas van a seguir siendo tramitadas por vía escrita. Las contestaciones también se presentarán por vía escrita. Pero, doctores, el papel en el modelo de oralidad va a ser la excusa perfecta para sustanciar oralmente ese acto. Repito, esto es importantísimo. La escrituralidad en un modelo de oralidad en realidad sirve para que exista la oportunidad de sustanciar, exponer, fundamentar oralmente este acto, llamado demanda, llamado excepciones, llamado contestación, llamado acto, cuestiones probatorias, etcétera, etcétera. Entonces, ahora más bien, para lo que nos sirve este poco modelo escrito que queda en estos módulos corporativos y en el sistema de oralidad, va a ser para que exista la oportunidad de que se convoque audiencia y se tenga que sustanciar esto de manera oral. Para eso necesitamos técnicas de litigación. Profesor, ¿qué es una técnica de litigación? Pues una técnica de litigación es básicamente como el abogado, ahora sí, por parte de los abogados, por parte de los letrados y las letradas, es cómo presenta y cómo defiende su caso. Y hay que comenzar diciendo de que es necesario tener una teoría del caso, en donde según la doctrina especializada, básicamente en lo que respecta a litigación oral, a técnicas de litigación y a teoría del caso, nos dicen de que la teoría del caso, en primer lugar, pues es una verdad procesal a la que nosotros queremos llegar. Si yo soy abogado patrocinante de la parte demandante y tengo a lo mejor un tema de indemnización por daños y perjuicios contractual, entonces lo que yo voy a querer plantear de inicio al juez es de que estamos en un caso tal.
de que estamos en un caso, y señor juez, en este momento, en esta audiencia preliminar, iniciando mis alegatos de apertura, pues comienzo con mi teoría del caso, ¿no? Y le expongo de que el caso, la materia que nos trae a discusión en este momento, es justamente un tema de responsabilidad contractual. Entonces, este gran título que debe tener en primer lugar nuestra verdad procesal, que es a lo que queremos llegar, va a situar al juez. Esto es algo diferente, ¿no? Esto es algo diferente porque cuando estamos haciendo un escrito y solo estamos en un modelo de escrituralidad, nos mandamos con los fundamentos de hecho, derecho, medios probatorios y listo, al final los otros sí, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera. Una cosa muy mecánica, muy lineal. La audiencia preliminar no puede ser y no debe ser una lectura en voz alta de las piezas procesales. No, porque el juez en el momento, el juez director del proceso oral, en el momento que vea que las partes o los abogados repiten sus escritos, puede parar en ese momento la diligencia y puede exigir a los letrados de que pues modifiquen su técnica de litigación oral. Entonces, por técnicas de litigación oral se entiende como uno plantea de inicio las hipótesis con las que va a trabajar en este caso. Plantea el tema, responsabilidad, nulidad de acto jurídico, pues un divorcio por causal, X, Y, Z, cualquier materia, y una vez que hace eso tiene que comenzar a plantear de manera somera los hechos, porque son los alegatos de sus hechos los que va a tener que probar. Entonces, evidentemente, tiene que hacer un recuento. Para que luego de este recuento, en la puesta en escena de los alegatos de apertura, pueda hacer una fundamentación jurídica mínima. No se le exige al abogado que tenga que hacer una disertación jurídica sobre su tema, sobre el tema que está patrocinando. Tiene que pues plantear e identificar los fundamentos jurídicos que pueden estar contenidos en normas, pueden estar contenidos pues en doctrina jurisprudencial, en precedentes vinculantes y manifestar, adecuarlos a los hechos que ya ha planteado, para que finalmente, de manera también somera y sucinta, diga: todos los alegatos, señor juez, los estamos comprobando con los medios probatorios del 1 al 5 para este hecho, del 6 al 10 para el segundo elemento fáctico que quiero demostrar. Y así sucesivamente en la eventualidad de que tengan más medios probatorios. Entonces se trata básicamente de no solo, es que no es exponer ni siquiera la demanda, es una forma de, a nivel de persuasión y a nivel de habilidades y destrezas legales, saber narrar una historia, saber acomodarla jurídicamente y de manera muy fluida también poder decir, y con estos medios probatorios comprobamos los alegatos que estamos indicando. Profesor Cristian, ¿esto tiene que durar mucho? No necesariamente. Yo he tenido desde el año pasado una cantidad considerable de audiencias preliminares y pues mis alegatos de apertura no pasaban de los 10 minutos. 10, 12 minutos máximo, dependiendo de la complejidad. Pero pues era una cuestión puntual, era una cuestión del relato o del, como ahora famosamente se dice, del storytelling, una narración de los hechos para que, acomodados con los fundamentos, se acompañen con los medios probatorios y en 10 minutos el juez tenga perfectamente noción de lo que le queremos traer. Lo propio hará la parte demandada, y para esto es imprescindible decirlo, el juez pues debe llegar con un preconocimiento del caso a la audiencia. Tiene que conocer, estudiar y analizar el caso. ¿Qué otras técnicas de litigación oral existen ahora que estamos en un ámbito de oralidad? ¿Qué otras técnicas de litigio oral existen, profesor? Normalmente, las técnicas de litigación oral, ¿dónde se ven con mayor acento? ¿En qué etapa? Probatoria. Ah, ok, vamos entendiendo, profesor. Entonces, yo me pregunto solo, ¿una técnica de litigación oral podrá ser, por ejemplo, saber hacer un interrogatorio? Por supuesto. ¿Qué duda cabe? El momento, el clímax de la oralidad, justamente también se da cuando existe una actuación de medios probatorios. Y en la actuación de medios probatorios tenemos varias cosas, estimados y estimadas. Declaración de parte, declaración de testigos, el perito expone sus conclusiones, tenemos una inspección judicial,
vaya uno a saber, puede que haya una materia probatoria muy compleja, y pues en este caso debemos saber de que hay técnicas de litigación oral, básicamente interrogatorio, ¿no? Saber cómo formular la pregunta, saber cómo responderla. Bueno, nuestros patrocinados, ¿correcto? O los testigos, técnicas de contrainterrogatorio, técnicas de, en tercer lugar, técnicas de objeción a preguntas, si son impertinentes, incriminatorias, si no son relevantes, si son de repente notorias, si están fuera de prueba, habrá entonces que ejercer el derecho a objetar estas preguntas. Vean que este es el núcleo de la litigación oral, más aún en tema probatorio. Interrogar, contrainterrogar, objetar. Eso se da para muchos medios probatorios, desde declaraciones hasta de repente las propias actuaciones periciales, a las cuales también pues se le invita al perito a exponer. Claro, yo sé que el juez pregunta, el juez cuestiona, indaga al perito, pues, pero ahí también habrá la posibilidad de que las partes puedan ejercer algún tipo de defensa, y como es un ámbito de oralidad, podrá también entonces ocurrir que las técnicas de litigación. Hablar de técnicas de litigación, estimados y estimadas, es hablar literal de un semestre de entrenamiento en esto. Pero como tercer y último punto que quiero traer a colación y que quiero retratar y que quiero comentar con ustedes, pongo punto final a este segundo tema, que es el de la litigación oral y los desafíos o las tareas. Ahora, como último punto es, profesor, desde el año pasado hemos visto con mayor impulso el ingreso de la tecnología en el proceso civil. Y mire usted que desde el 2018 más o menos inauguramos la oralidad. ¿Y ahora qué hacemos con oralidad y tecnología? Muy bien. En primer lugar hay que decir lo siguiente. La tecnología siempre ha acompañado al desarrollo del proceso. Tecnología o técnicas de información y comunicación en el proceso nosotros las podemos tener ya desde hace un buen tiempo. El uso de motores de búsqueda de jurisprudencia, el uso de motores de búsqueda de expedientes judiciales, nuestro sistema de jurisprudencia sistematizada, por ejemplo, ¿no? Notificaciones electrónicas, remates judiciales electrónicos, edictos electrónicos y una serie de implementos que nos hacen pensar en estamos utilizando la tecnología. Premisa número 1. Premisa número 2. Una cosa muy diferente, es decir, esto es una conclusión a la que yo he llegado y quisiera compartirla con ustedes. Una cosa muy distinta o muy independiente, es decir, uso tecnología para actos aislados del proceso, notifico, remato, edictos, busco jurisprudencia, sistemas dentro de un software. Una cosa es decir, hay tecnología para actos externos, y otra cosa completamente distinta, estimados doctores y doctoras, es lo que ha venido ocurriendo tan solo desde hace 2 años, 1 o 2 años, con el inicio, y aquí me permito relatarles los antecedentes, con el impulso del expediente judicial electrónico, el famoso EJE, que ya se está implementando en muchas cortes, en muchas competencias, y que también va a implementarse en Ica, en Sullana, en Puente Piedra y Ventanilla, correcto, o sea, está ampliándose el uso del expediente judicial electrónico. Y lo más importante, creo yo, lo más importante es que el año pasado se hizo el esfuerzo redoblado y denodado para que se pueda impulsar el desarrollo, la continuación de procesos por la vía virtual. Entonces, como les decía, una cosa es la tecnología para actos aislados y otra cosa es lo que tenemos desde el año pasado, que es desde abril, gracias a las resoluciones administrativas en las cuales se reinició la labor jurisdiccional luego del inicio de la pandemia declarada. Ahí utilizamos una tecnología completamente distinta, porque no era para actos externos o aislados, era para ahora iniciar, desarrollar, finalizar, impugnar en segunda instancia e impugnar en casación. Ustedes no me van a dejar mentir.
Todas estas fases y etapas que les he dicho actualmente se pueden llevar por la vía virtual, se están llevando por la vía virtual. Esto, doctores, es lo nuevo, es lo que realmente marca un giro copernicano, una quiebra de paradigma en la forma de desarrollar un proceso. Y eso ya lo estamos teniendo acá en Perú. Tenemos entonces la posibilidad ahora y los sistemas y las aplicaciones de poder hasta ingresar nuestras demandas por la vía virtual, y aquí me permito relatar algunas aplicaciones: mesa de partes virtual, a través del cual uno entra por la página del SINOE, ve las casillas electrónicas, ingresa sus escritos y pues piezas procesales por la mesa de partes virtual, y gracias justamente a los aplicativos como el Google Meets y otros aplicativos multimedia y virtuales, podemos llevar el proceso de una manera virtual, de una manera remota, y por así decirlo, ya sin esta presencialidad, que todavía, valgan verdades, hay que decirlo, todavía no ha permitido de que se retome con normalidad las actividades. Entonces, permítanme darles como antecedentes cómo ha llegado la tecnología tan solo desde hace un año y un poco más. Tenemos expediente judicial electrónico, tenemos una mesa de partes virtual, ahora completamente generalizada en su uso. Tenemos la utilización de programas y softwares exactamente como el que estamos utilizando en este momento para la realización de actos procesales, audiencias preliminares, actuación de medios probatorios y pues los actos que haya que realizar para poder continuar el proceso. Y como si esto no fuese poco, tenemos también algunos implementos propios de impulso procesal. Tenemos el módulo del juez de escucha, tenemos también el módulo de atención al usuario, el MAU del Poder Judicial, para poder hacer un seguimiento y pedido de trámite de continuación del proceso, ¿no? Para que pues este tenga una continuidad. Todo esto, doctores, nos pone en un ámbito de cuestionamiento, o más que de cuestionamiento, desafío. En oralidad y con tecnología, ¿qué tiene que hacer el abogado? ¿Qué tiene que hacer la abogada? Y ahí es donde entro a la última parte de este tercer capítulo. Y sin ánimos de ser categórico, yo les quiero recomendar y sugerir algo. Duden mucho cuando escuchen o lean de que la virtualidad eliminó la oralidad. Hay que dudar de todo, hasta de lo que yo puedo estar diciendo. Pero duden y cuestionen cuando se piense que por el uso de la virtualidad se está defenestrando, se está desmereciendo, se está eliminando un modelo de procedimiento oral. Porque ambos son compatibles, doctores. Ambos son compatibles. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo, si no desde el año pasado, con las decenas de miles de audiencias y de procesos sentenciados, ¿no? Durante la pandemia. ¿Es que acaso no ha ocurrido desarrollo procedimental virtual? Muy bien, pero también oral. ¿O es que acaso se nos ha reunido únicamente en la escrituralidad? No, se ha incrementado exponencialmente la oralidad. Tenemos audiencias preliminares pero virtuales. Tenemos audiencias de medios probatorios, de actuación de medios probatorios virtuales. Regreso al punto 1 en el que dije básicamente esta pequeña exposición. La inmediación no significa estemos todos juntos en un lugar, en la sala de audiencias. La inmediación significa sincronía en los actos procesales. Que nos pueda alguna metodología o técnica que nos pueda permitir que los actos procesales se hagan en un mismo momento y que su eficacia, su significado, se nos sea dada en ese mismo momento. Con la escrituralidad existe una asincronía, doctores. Con la escrituralidad, primero demando, califico, pasan unos meses, notifico, contesto. Es lineal y nada más. Con la oralidad, incluso en la virtualidad,
lo que ocurre es una situación más dinámica. En ese mismo momento, bajo un aplicativo, el juez puede estar realizando actividad procesal con las partes. Y en ese mismo momento, de manera oral, pero virtual, sí, lo sabemos, no es presencial, ¿ya? Pero de manera virtual y oral, con la expresión verbal y oral, también se están llevando adelante, pues, actuaciones procesales. Entonces, el desafío que tiene ahora en este momento la parte, el segmento profesional, legal, básicamente abogados, abogadas, de todo tipo de índole, de defensa pública, de defensa privada, fiscalía, en fin, y también la judicatura, es continuar, adecuarse a este nuevo modelo en el cual la oralidad también sirve. Y la escrituralidad seguirá sirviendo para generar el acto y para sustanciarlo después oralmente por la vía electrónica. Si esto no es oralidad, si esto no es oralidad también o el uso de la oralidad con la tecnología, entonces yo me pregunto qué es lo que ha ocurrido desde pues hace más de un año. Quiero, quiero despedirme y dejarles una reflexión final. Y va a ser parte también de la literatura. Este libro se titula Cortes Online y el futuro de la justicia. Richard Susskind, de la Universidad de Oxford. El profesor el profesor Susskind llega a la conclusión de lo siguiente. La tutela jurisdiccional efectiva, el acceso a la justicia, es un servicio, no es un lugar. Si el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva tuviese el reflejo de únicamente un lugar, un espacio físico, un juzgado, una sala, un palacio, una corte física, si dejamos tan solo la tutela judicial a la materialidad de esta, pues entonces nos olvidamos de que hemos tenido justicia desde el año pasado. Por el contrario, si pensamos como el profesor y llegamos a la conclusión de que la justicia y la tutela jurisdiccional es un derecho fundamental prestacional que se presta, que es un servicio, no es importante el lugar. No es determinante que para que se preste justicia debe existir un lugar y en este momento debamos estar en un juzgado civil, comercial o constitucional de Lima o de cualquier distrito judicial. Entonces con esto calza más la idea de que la prestación de justicia en un modelo oral, pues claro que también puede darse por la vía digital, por la vía tecnológica, gracias a estos implementos que nosotros estamos teniendo y hemos desarrollado y estamos en su pleno uso. La labor de ustedes, la labor de ustedes será ver en qué medida y hasta qué extensión realmente la tecnología nos ayuda. Porque lo que también hay que decir y reconocer es de que por la propia naturaleza de las cosas y los actos, habrán actos procesales que necesariamente se deban llevar de manera física. Habrá que identificar, habrá que ver en dónde sí incrementamos tecnología y virtualidad y en dónde intentamos poco a poco retomar, ¿no? Y continuar con la presencialidad, con lo físico, ¿no? Esa será una cuestión que ya como todas las grandes cuestiones a nivel judicial, nos lo dirá la experiencia, nos lo dirá la data empírica en este camino que ya hemos emprendido y que yo siento que no tiene retorno, que es un modelo oral y que en esta circunstancia y coyuntura pues se desarrolla por la vía digital. Les agradezco por la presencia, la participación. Mi nombre es Cristian Delgado Suárez y nuevamente agradecer a los organizadores, las organizadoras, al doctor Héctor Lamamore en su calidad de presidente del LETI de Oralidad Civil por la oportunidad para poder estar en este evento con ustedes. Muchísimas gracias.